Hola queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este canal Palabras de Vida. Es un placer nuevamente estar con ustedes para compartir un tema que personalmente considero de mucha importancia para nuestras luchas de todos los días como cristianos que queremos perseverar en la fidelidad a Dios. El tema se titula ¿Cómo vencer la tentación? Acompáñenos. La vida está llena de tentaciones cuyos propósitos son apartarnos de la fidelidad y de la fe en Dios. Aunque Dios mismo no es quien produce las tentaciones, Él las permite para probarnos. Cada cristiano debe librar una lucha de diferente manera, pero el fin es el mismo: resultar aprobados delante de Dios. La epístola de Santiago nos explica cuál es el origen de la tentación. Satanás, o como es llamado en otro pasaje, el tentador, es el origen o la fuente de toda tentación. Pero es la concupiscencia, o mejor dicho, nuestra propia naturaleza caída, que se encuentra en nuestros miembros, quien, seducida por el engaño del diablo, nos arrastra a pecar. Como muchos han dicho, no es malo ser tentado. Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Así que lo que es verdaderamente malo es dejarse seducir y ser vencidos por la tentación. Santiago, en el capítulo 1 y versículo 2, nos dice que hay una bienaventuranza para todos nosotros cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y la palabra prueba es la palabra peirasmos, que también se traduce tentación. En el versículo 12 de este mismo capítulo 1 hay una bienaventuranza para todo aquel que soporta la tentación. Como nos explica Santiago en su epístola, la tentación es la seducción del enemigo contra nuestras propias pasiones y deseos. Satanás, como un excelente cazador, conoce nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros gustos, y dirige su acechanza contra la parte más frágil de nuestra humanidad. Hay personas que quizá presentarán mayor debilidad ante los deseos sexuales. Estos serán arrastrados a pecados como la pornografía, la fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia, entre otros. Pero habrán otras personas que serán más atraídos por el amor al dinero, por ejemplo. Para estos será más fácil ser arrastrados por pecados como la avaricia, la codicia, la vanidad, el robo y el fraude. Quizá hayan otros que presentarán una mayor inclinación por el consumo de ciertas sustancias ilícitas como el licor, el tabaco o cualquier otra droga. También habrán algunos para quienes será más difícil controlar sus emociones, su temperamento, y estos serán arrastrados a pecados como la ira, los celos, la envidia, el odio o el rencor. Y pudiéramos seguir mencionando una cantidad grande de pecados o de deseos que hay en nuestros miembros que nos arrastrarán a esos pecados. Pero el punto es que Satanás dirigirá su acechanza para inflamar nuestras pasiones y para arrastrarnos a cometer estos tipos de pecados que se relacionan más con nuestros gustos y preferencias. ¿Cómo podemos resistir o incluso vencer nuestras tentaciones? Dios, en su inmensa sabiduría, también conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. Y como es tan rico en misericordia,
La palabra de Dios dice que Dios no nos dejará entrar en una tentación que sea mayor que nuestra capacidad para resistirla. Y no solo eso, sino que dice que Dios también nos proveerá una salida a esa tentación. Es decir, Dios nos proveerá una vía de escape hacia un lugar seguro donde no seamos víctima de esas tentaciones. El apóstol Pedro dice, sabe el Señor librar de las tentaciones a los que son piadosos. Entonces, con este y otros versículos podemos comprobar que es incorrecto culpar a Dios de nuestras tentaciones. Por ejemplo, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, Dios no tiene la culpa de nuestras tentaciones. Él es bueno, Él es misericordioso y nos provee una vía de escape para cuando somos tentados. También podemos comprobar que cuando somos tentados y somos vencidos por la tentación, nosotros mismos vendríamos a ser los culpables de ser vencidos por esa tentación. Pero esto no lo decimos para preocuparnos o para entristecernos, porque la buena noticia para nosotros es que Dios nos ha provisto de armas para resistir y para vencer esas tentaciones. Atentos porque esta es la parte más importante del video. Jesús dijo en la oración modelo conocida como el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. También cuando Jesús se encontraba con sus discípulos en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, momentos antes de ser entregado, les dijo, orad que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la oración es un arma poderosa con la que contamos todos los creyentes para vencer nuestras tentaciones. A través de la oración podemos pedir la fuerza que necesitamos para resistir cuando somos tentados. Podemos orar a Dios para pedirle que no nos exponga o no nos deje ser expuestos a situaciones en las que somos vulnerables a causa de nuestras inclinaciones o debilidades. Pero cuando nosotros oramos a Dios que no nos meta en tentación, tenemos que ser congruentes con lo que estamos pidiendo. Es decir, no podemos orar a Dios que nos libre de situaciones que nos comprometen. No podemos pedirle a Dios, líbranos de la tentación, y después de orar tranquilamente ir hacia ella, ir hacia la tentación, ir a buscar la tentación. Tenemos que ser congruentes con lo que pedimos. Así que recuerda que Dios es tan bueno que nos ha prometido proveernos una salida para nuestras tentaciones. Por lo tanto, la oración es una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentar nuestras tentaciones. Ora, mi estimado hermano y hermana, cuando sientas esas tentaciones, cuando sientas esos impulsos, esos deseos, cuando estés siendo seducido o atraído a pecar de las maneras que hemos explicado. Si tu debilidad es de índole sexual, si tu debilidad es de índole del consumo de alguna sustancia ilícita, o si eres tentado para cometer algún fraude por el amor al dinero y tantas cosas, si eres tentado por algún rumor que escuchaste por ahí y tienes el deseo de contárselo a alguien, puedes orar a Dios que no seas expuesto a esas situaciones en las que serás completamente vulnerable y definitivamente podrás ser arrastrado a cometer estos pecados. Otra de las armas que Dios nos ha provisto para enfrentar nuestras tentaciones y vencerlas es el poder del Espíritu Santo. Como dice la Escritura, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos capacita para poder controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. Él nos dará la capacidad, nos dará la suficiente fuerza de voluntad para resistirnos
a las provocaciones del enemigo. Pero necesitamos llenarnos cada día del Espíritu de Dios, porque está claro que nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Y Pablo asegura que por el Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Otra de las armas que Dios nos pone a disposición para enfrentar nuestras tentaciones es su palabra. Todo el que ha leído las tentaciones de Jesús sabe que Jesús venció esas tentaciones con ayuda de la palabra de Dios. Jesús respondió a cada tentación diciendo, escrito está. Así que el conocimiento de las Escrituras nos ayudará a comprender, a ser conscientes del peligro que nos rodea, de las consecuencias del pecado y de la recompensa que recibirá todo aquel que soporte la tentación. El conocimiento de las Escrituras nos ayudará a distinguir la verdad del engaño de Satanás. Si somos ignorantes de la palabra de Dios, si somos ignorantes de las Escrituras, seremos fácilmente engañados por las mentiras del diablo. Sinceramente deseo, querido hermano y hermana, que estas tres armas te puedan ayudar en tu lucha diaria contra la tentación. Que Dios te conceda la victoria ante la seducción del tentador. Que puedas resistir con firmeza las provocaciones y que seas capaz de controlar tus emociones y tus pasiones. Que Dios te conceda la victoria en esta dura lucha que estás librando. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Na 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 na.